Hola jóvenes, vamos a empezar este video tutorial explicando el ejercicio 33. Así como les había dicho anteriormente, en este video voy a explicarle los ejercicios del 33 al 40. Vamos a empezar con el número 33. En un colegio el valor de la cuota es de $150 si esta es abonada hasta el día 10 inclusive. Si la cuota se abona hasta el día 4 inclusive, se le hace un descuento del 5%. Si se abona luego del día 10, se le aplica un recargo del 5%. Se pide completar los días del mes como serie lineal de incremento 1 y límite 31. Calcular el valor de las cuotas en los diferentes meses. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Entonces dice que los días del mes de mayo se van a colocar en forma ascendente de 1 en 1 hasta el 31. Entonces se colocan aquí, después en el selector de relleno van a presionar la tecla control y lo van a arrastrar. Eso es suponiendo que no hay nada aquí. Hasta llegar al 31. Y acá hay que calcular el valor de la cuota de 150. Si paga antes o incluyendo el 4, se le da un descuento del 5%. Si paga hasta el 10, o sea del 5 al 10, paga los 150. Y si paga después del 11, paga un recargo del 5%. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Igual si en la celda C5 está el día del mes, miren aquí, es menor o igual que 4, si C5 es menor o igual que 4, entonces a la cuota, que en este caso es B1, pero tiene una referencia absoluta, se le va a restar el 5% del valor de la cuota. Si no hay otro sí. O sea, si no paga del 1 al 4, entonces significa que va a pagar, puede pagar del 5 al 10. Entonces le decimos otra vez que si C5, que es el día, fuera menor que 10, entonces va a pagar la cuota normal. Si no es menor que 10, significa que es mayor que 10. Entonces va a pagar la cuota normal más el 5% de la cuota normal. Esa sería la fórmula. Entonces después solo se arrastra solo la arrastramos o la rellenamos en las demás celdas y automáticamente, miren, a los del 1 al 4, a los que pagaron del 1 al 4 les hizo un descuento del 5%. A los que pagan de 5 al 10 pagan la cuota normal, y del 11 en adelante pagan un recargo del 5%. Bueno, esto es todo por el ejercicio número 33. Ahora veamos el número
34. El ejercicio 34 se parece mucho a uno de los que hicimos en los ejercicios anteriores, con la diferencia que ahora se puede pagar con tarjeta, con débito y de contado. O sea, si el pago es con tarjeta va a tener un recargo del 10%, y si el pago es con tarjeta de débito va a tener un descuento del 5%, y si paga de contado no tiene descuento ni recargo, paga el precio de la lista. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces la fórmula quedaría si D5, que es la forma de pago, es igual a tarjeta, entonces C5, que es el precio de lista, se le va a sumar el porcentaje, en este caso B1, que es esta celda de acá, se multiplica por C5 para calcular el 10% y sumárselo al precio de la lista. De ahí, si no es tarjeta, entonces significa que puede ser débito o contado. Entonces, como hay dos más, colocamos otro sí. Si D5 es igual a débito, entonces al precio de la lista, que en este caso es C5, se le va a restar el porcentaje de la celda B2, que sería esta de acá, el 5%. Se le multiplica el 5% por C5, que es el precio de la lista. Entonces calculamos el 5% y se lo restamos al precio de la lista. Y si no es débito, ya tenemos que si es tarjeta y si es débito. Y como solo hay 3, entonces si no es ninguno de los dos anteriores, entonces va a ser solamente C5, que correspondería a contado. Entonces vamos a ver la fórmula funcionando. Entonces solamente la arrastramos y ustedes ven, si es con tarjeta va a pagar un 10%, entonces va a pagar 55, porque el 10% de 50 es 55. Si es débito va a tener un descuento del 5%. Entonces si ustedes ven, paga menos, ¿verdad? Acá el precio es 32, pero como pagó con tarjeta de débito le dieron un descuento y solo paga 30. Si paga de contado, entonces paga lo mismo. En este caso pagó con tarjetas, el precio eran 125, y como pagó con tarjeta paga un 10% más, son 137.50. Bueno, esto es todo por este ejercicio. Pasamos al siguiente, el 35, es este de acá. Vamos a ver qué nos dice del 35. El 35 hay que aplicar la función y o la función o. La función y devuelve verdadero si se verifican todas las condiciones planteadas en su argumento. Si se verifica una sola de las condiciones o ninguna, devuelve falso. Y la sintaxis o la forma en que se escribe es igual y entre paréntesis la condición. Entonces aquí sería B2 si B2 es menor o igual que 25 y C2
es mayor o igual que 4. Así se lee esta función, aunque la i esté acá afuera, se lee en donde están los paréntesis. Y esta función tiene que ir acompañado siempre de un si. Por eso la forma sería si B2 es menor o igual que 25 y C2 es mayor o igual que 4. Entonces se lee así, pero se escribe así. El y entre paréntesis las dos condiciones y un punto y coma. La función o se escribe igual y en vez de decir y aquí se pronuncia una o. Entonces aquí sería si B2 es menor o igual que 25 o C2 es mayor o igual que 4. Entonces aquí lo importante es entender cómo funciona el y cómo funciona el o. Imagínense que en estos días de cuarentena ustedes solo están en sus casas y sus papás les ponen una condición para que puedan usar el teléfono. Entonces la condición podría ser que les diga a sus papás, pueden usar su teléfono si hacen las tareas del colegio y ordenan la sala. Puede ser una de las condiciones, ¿verdad? Entonces, si hacen las tareas del colegio y ordenan la sala. Si hacen eso, pueden usar el teléfono para whatsappear con sus amigos. Entonces, con el y tienen que hacer las dos cosas para que tengan derecho a usar el teléfono. Tienen que hacer las tareas y ordenar la sala. Solo si hacen las dos cosas tienen derecho a usar el teléfono. Y en el caso del o sería, van a usar el teléfono si ordenan la sala o hacen las tareas del colegio. Entonces el o le da la opción de elegir una de las dos. Entonces van a usar el teléfono si hacen una de las dos. Entonces puede decir uno de ustedes, no, yo voy a ordenar la sala. Ordena la sala y va donde su papá y le dice, ya ordené la sala. Y lo de las tareas no importa porque le dijo una de las dos. El o es hacer una de las dos y el y es hacer las dos. Esa es la diferencia del o y del y. Entonces vamos a ver el ejercicio número 25. Dice, los empleados de una agencia de turismo estudiantil vendieron viajes durante el mes de marzo. Se analizaron dos variables. A, que la cantidad de viajes vendidos sea mayor a 100 y B, que las señas recibidas sean mayor a 500. Si cumplen ambas condiciones, el empleado recibe como premio un viaje. En caso contrario, nada. Entonces, si se cumplen ambas condiciones, recibe el premio, como premio un viaje. Y en caso contrario, nada. O sea, si se cumple solo una, no recibe nada. Y si se cumplen, y si no se cumple ninguna, peor. Entonces, para que pueda recibir el viaje, tienen que cumplirse las dos condiciones. La primera es que la cantidad de viajes vendidos sea mayor a 100 y que las señas recibidas
sea mayor a 500. Entonces veamos el ejercicio. Tenemos aquí viajes vendidos 150, es mayor a 100 y las señas recibidas son 1500. Entonces ahí hay premio, ¿verdad? Entonces miremos cómo está la fórmula. Tenemos un sí, tenemos sí, B2 es mayor que 100 y lo leemos aquí, pero se escribe afuera, y C2 es mayor que 500. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, entonces va a tener premio, que en este caso es un viaje, ¿verdad? Y si no se cumplen las dos, si solo se cumple una, entonces no va a tener nada. Esa es la fórmula para resolver este problema. Entonces igual se arrastra la fórmula y tiene que funcionar. Aquí las condiciones no se cumplen porque tiene 40 vendidas y tienen que ser más de 100, y aquí solo tiene 400 señas, entonces no se cumple. Si ustedes ven en las señas solo son 500, hay 3000 señas, pero vendió menos de 100, por eso no le dieron premio. Entonces así funciona el I. Para que el I se cumpla, para que sea verdadero, tienen que cumplirse las dos condiciones. Entonces vamos a pasar al siguiente, al 36, que es de, en este caso hay que usar una O. Vamos a leer qué nos dice. En el 36, una agencia de viaje otorgará un premio a sus vendedores teniendo en cuenta las siguientes condiciones: que la cantidad de viajes vendidos sea superior a 25 y que los viajes, bueno, no hay un y aquí, que los viajes hayan sido pagados en su totalidad. Entonces, inciso A, que la cantidad de viajes vendidos sea superior a 25. Inciso B, que los viajes hayan sido pagados en su totalidad. Entonces nos pide como primer punto completar la planilla aplicando las funciones necesarias. La columna premio debe devolver un viaje a Camboriú si el vendedor cumple uno de los dos requisitos. O sea, ustedes ven, aquí es diferente si se cumple el requisito A o se cumple el requisito B. O sea, con uno de los dos requisitos que se cumpla, entonces va a tener derecho al viaje a Camboriú. 2 dice aplicar formatos para mejorar la presentación de la planilla 3 y colocar los valores en formato moneda. Entonces vamos a ver el ejercicio 36. Entonces la condición es que si los viajes vendidos son mayores a 25 o la situación, si están pagados o solo señados, en este caso, si la situación es igual a pagados, entonces le va a dar un viaje a Camboriú, y si no, no va a tener ningún premio. Entonces observemos, las dos condiciones son: una es si los viajes vendidos son mayores a 25 o si la situación de los viajes es igual a pagados. Entonces si los viajes están pagados totalmente o si los viajes vendidos
son mayores a 25. Entonces, si se cumplen una de esas dos condiciones, va a tener el viaje a Camboriú. Y si no se cumple ninguna de las dos, no va a tener ningún premio. Vamos a borrar para ver si funciona la fórmula. Entonces arrastramos y vemos que aquí hay 50 viajes vendidos, están todos pagados, entonces tiene el viaje a Camboriú. En este caso no está pagado, pero tiene más de 25, entonces con uno de los dos que se cumpla le da el viaje a Camboriú. En este caso ninguna de las dos condiciones se cumple. Aquí no tiene ningún viaje vendido, solo tiene 7 viajes, pero están todos pagados, entonces por eso tiene derecho al viaje a Camboriú. Y además de rellenar la columna de premios, también pedía la cantidad de vendedores que no realizaron ventas. Entonces aquí tenían que usar la función contar si. Entonces es un repaso de las funciones anteriores: contar si, el rango y la condición. Entonces aquí iba a contar en este rango de viajes vendidos todos los que sean igual a 0. Y acá dice cantidad de vendedores que obtuvieron premios. Igual es un contar si, el rango de premios y donde sean igual a un viaje a Camboriú. Entonces todos esos tuvieron premios. Si ustedes ven, estas dos fórmulas son un repaso de los ejercicios anteriores. Y acá en el premio es el uso de la función si con la condición o, que en la condición o evalúa dos condiciones, y con una de las dos condiciones es verdadera. Pasamos al 37. Vamos a ver qué nos dice del ejercicio 37. Entonces el ejercicio 37 está dentro de las funciones de búsqueda y específicamente la función buscar B. La función buscar B relaciona dos tablas de datos, estableciendo una correspondencia entre las mismas. Busca un valor especificado en una columna de una tabla y devuelve en la misma fila un valor de otra columna de otra tabla, denominado matriz de datos. Nota: la letra B del nombre de la función significa vertical, es decir, busca los datos que se encuentran en columnas. Entonces vamos a ver este ejemplo. Un docente tiene la calificación de sus alumnos en notas numéricas, pero la institución en la que trabaja le pide que muestre el seguimiento de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces de 0 a 2.9 sería pésimo, de 3 a 4.4 sería malo, de 4.5 a 5.9 sería bueno, de 7.5, de 6 a 7.4 sería muy bueno, y de 7.5 a 10 es excelente. Entonces debe completar su planilla de seguimiento para adecuarla a los requisitos de la institución. Para completar la columna calificación conceptual va a utilizar una función buscar B que le permita relacionar los datos de su planilla con datos de la matriz. Entonces la matriz de datos es esta.
y la planilla de los alumnos y las notas es esta. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma: igual buscar B, tenemos aquí B19 es la celda que va a buscar. Después tenemos el rango de la tabla en la que va a buscar, que sería desde la celda A9 a la celda B14. Entonces tenemos aquí desde la A9 hasta la B14, desde la aquí A9 a la B14. Entonces sería el rango de estas dos celdas, o sea, toda esta tabla es el rango. De ahí el siguiente es este 2, que representa el valor de la otra tabla que va a escribir en la celda donde se está colocando el buscar B, que sería, esta es la 1 y esta es la 2. Y después tenemos la palabra verdadero. Dice, el valor verdadero indica que se busca un valor aproximado. Si no se coloca este último elemento, se asume que es verdadero. Si se coloca falso, buscará el valor exacto. Entonces, ¿por qué en este caso se escribe verdadero? Para que busque un aproximado. Y, por ejemplo, acá no tenemos 2, pero 2 está entre 3 y 0. Entonces, por eso le pone la palabra pésimo al 2. Si le colocamos falso aquí, no le escribiría nada porque no hay un valor exacto para el 2 aquí. O sea, el 2 no está. Entonces, por eso es un valor aproximado. Para eso se le escribe la palabra verdadero. Entonces, vamos a ver el ejercicio 37. Dice, una estación de servicio ofrece premios por puntos acumulados cada vez que se carga combustible. La tabla de premios es la siguiente: 500 puntos, una camiseta y un balón deportivo. Y así sucesivamente tenemos por cada cantidad de puntos un premio distinto. Entonces vamos a ver el ejercicio. Entonces tenemos aquí la matriz de datos de donde se va a sacar la información de los premios, y acá tenemos la cantidad de puntos. Entonces, miremos cómo funciona la fórmula. Entonces tenemos igual buscar B, la celda B9 es esta donde están los puntos. De ahí tenemos el rango de la matriz de datos, que es de donde se va a obtener la información. Y luego tenemos el número 2, que es la columna que tiene la información que queremos que se muestre acá. Y tiene verdadero para que sea un valor aproximado, porque por ejemplo aquí tenemos 600. Si le colocamos falso, no va a hallar qué premio asignarle porque no hay un premio para 600. Entonces con la palabra verdadero lo pone aproximado, lo coloca en el valor más cercano. Entonces, si arrastramos la fórmula, en 1200 puntos
Ajá, está bien. Después tenemos 900, 2100, 500. Entonces en 500 una camiseta. Lo que hace es comparar estos valores en, en una matriz y devolvernos otro valor. Entonces, revisemos el ejercicio 38. En el 38 quieren que completar en serie la primera columna, que es el código de reserva. De ahí hay, creo que dos barcos, el Sun Princess y el Ocean Princess. Y ahí le vamos a colocar los días que dura el viaje de esta matriz de acá. Y si se puede efectuar la reservación. Entonces dice, solo se puede efectuar la reservación si el barco deseado es el Sun Princess y la cantidad de pasajeros es menor a 4. Escuchen que no dice menor o igual a 4 o inclusive 4. En caso contrario debe aparecer no. Entonces aquí solo va a aparecer un sí y un no. Si el barco es el Sun Princess, entonces va a decir sí. Si no, entonces va a decir no. Entonces aquí se va a usar la función sí y acá se va a usar la función buscar B. Revisemos el ejercicio. Entonces aquí está la matriz de datos. Aquí se rellenó en serie. Esto ya lo saben hacer de sobra. Días que dura el viaje. Entonces el Ocean Princess dura 14 días y el Sun Princess dura 11 días. Entonces aquí se usa la función buscar B. El B7 es el que se va a comparar. Esta celda se va a comparar con el rango de la A3 a la B4. Si ustedes ven, el rango siempre tiene referencia absoluta, porque esto se tiene que ir haciendo celda por celda, y en todas las celdas, en todas las filas, la referencia del rango va a ser la misma. De ahí tenemos que lo que queremos aquí son los días de duración y está en la segunda columna, es este 2 de aquí, ese 2, y verdadero para que sea aproximado, pero aquí puede ser falso para que sea exacto. Entonces en este caso, como no hay valores distintos, entonces aquí es mejor que sea falso. Y esa era la función buscar B para ver los días que dura el viaje. Ahora hay que ver si se puede efectuar la reservación o no. Entonces dice que si D7 es menor que 4 y B7 es igual a Sun Princess. Entonces si las dos condiciones se cumplen,
va a decir que sí se puede efectuar la reservación, pero si no se cumplen las dos, aunque se cumpla una, va a decir que no. Entonces así quedaría el ejercicio 38. El 39 dice, a partir de los datos de la matriz se busca completar el recuadro de modo tal que ingresando el número de legajo se complete automáticamente los otros datos de cada empleado. Entonces tenemos aquí la matriz de datos, tenemos el número de legajo, apellido y nombre y el sueldo básico. Entonces aquí vamos a usar dos funciones buscar B. Aquí para buscar el nombre del empleado y aquí para buscar el sueldo básico. El total a cobrar va a ser la suma de el sueldo básico más el 10% de ese sueldo básico. Entonces vamos a ver primero el buscar B de la celda empleado, que es para sacar el nombre del empleado. Entonces buscar B, aquí tenemos la celda que se va a buscar, que sería esta, que es la celda donde está el número del legajo. Después el rango es toda esta tabla. Luego tenemos el 2, porque aquí lo que queremos es el nombre del empleado, y el nombre del empleado se encuentra acá en la matriz de datos, en la columna 2. La A es la 1, la B es la 2 y la C es la 3. Y falso para que sea exacto. En el sueldo básico es la tercera columna. Entonces lo demás es igual. Vamos a buscar la celda B10 en el rango, que es la información de los empleados, pero nos va a mostrar el resultado de la columna 3, que es el sueldo básico, y falso para que sea exacto. Y acá en total a cobrar va a ser la suma del sueldo básico más el 10% del sueldo básico. Entonces aquí no es más, sino es por, para calcular el porcentaje. Entonces miren, en este caso el sueldo básico es 890 más el 10% son 979. Si acá cambiamos al legajo 1000, tiene que cambiar aquí el nombre a Arregui Alexandra y tiene un sueldo básico de 1500. Entonces va a cobrar 1650 porque se le va a dar un 10% de premio. ¿Qué tal si se le da un 15? Entonces aquí cambia. Entonces los valores que pueden ir cambiando son estos dos. Estos tres de aquí los va a sacar, el nombre lo agarra de aquí y el sueldo básico lo toma de acá. Entonces eso es todo por el ejercicio número 39. Revisemos el 40. Vamos a ver qué nos dice. En el 40 nos pide la descripción del tour, el código del operador, el operador responsable, tipo de contingente y importe recaudado por salida. Entonces esa información se va a tomar de
estas dos tablas y nos explican acá paso a paso qué es lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a revisar los ejercicios. Entonces tenemos el código del tour aquí, ¿verdad? Y necesitamos la descripción del tour, es lo primero que nos pide. Entonces la descripción del tour ya están acá dependiendo del código. Entonces necesitamos aplicar una función buscar B. Entonces va igual buscar B, la celda que es la del código del tour, el rango de donde lo va a buscar, que es en toda esta tabla, y qué columna es la que se va a escribir aquí, que en este caso sería la descripción del tour, que es la número 2, y falso para que sea exacto. Entonces arrastramos, se completa la información. Por ejemplo, código 120 se veía 7 días. Entonces acá lo tenemos, miren, 120 se veía 7 días. De ahí otra que se tiene que completar es el código del operador. Para el código del operador se va a usar esta misma tabla, solo que están en la 1, 2, 3, en la 4. Entonces vamos a ver. Siempre sería la celda con la que se va a buscar es con el código del tour. Después tenemos el rango completo, que sería todo esto. Y aquí es la celda que se va a escribir aquí, que sería esta. Y falso para que sea exacto. Entonces ahí tenemos el código del operador. Ahora para el operador responsable vamos a usar esta tabla de acá. Y ya no tenemos en común el código de tour, sino el código del operador. Entonces para eso se va a buscar en la celda del código del operador, que en este caso es la C4, en el rango de esta tabla y la columna número 2, la columna número 2, porque esta tabla tiene la columna 1 y la 2 y lo que necesitamos es el operador responsable y va a ser falso. Falso es para que sea exacto, no sea un valor aproximado. Entonces venimos y arrastramos la fórmula. La cantidad de pasajeros ya la daba ahí. Ahora pide el número de contingente. El número de contingente o el tipo de contingente dice, se devuelve mediante una función si anidada. Para que no se olviden, si la cantidad de pasajeros es mayor a 20, debe devolver numeroso. Si la cantidad de pasajeros es mayor a 10, debe devolver regular. En caso contrario, debe devolver pequeño. Entonces son 3 valores: numeroso, regular y pequeño. Aquí, si la cantidad de pasajeros es mayor de 20, es numeroso. Si es menor, es mayor
a 10 es regular, y caso contrario es si es menor a 10 va a devolver pequeño. Entonces esta fórmula quedaría de la siguiente forma. Si E4, que es donde está la cantidad de pasajeros en la primera celda, es mayor a 20, que escriba la palabra numeroso. Si no, entonces, si no es mayor que 20, entonces preguntamos otra vez si E4 es mayor o igual a 10. En este caso va a decir que es regular, y si no, aquí no es necesario escribir otra vez sí, sino que simplemente la palabra pequeña. Entonces la fórmula quedaría así. Igual funciona como estaba antes. Entonces miren, antes estaba así, al final termina con un sí, y también funciona así, porque solo son 3 condiciones. Entonces la primera es: si es mayor que 20, numerosos; si es mayor o igual a 10, regular; y si no, en caso contrario, va a decir pequeño. Entonces comprobamos que funciona arrastrando la fórmula. Y el importe recaudado es el costo por pasajero multiplicado por la cantidad de pasajeros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscamos costo por pasajero y a eso le multiplicamos la cantidad de pasajeros. Entonces, con la fórmula buscar B, buscamos el costo del pasajero. Si ustedes ven, esto está en la columna 1, 2, 3, en la 3. El A4 es el código de tour, porque esta tabla comparte con esta otra el código de tour y el código del operador. Entonces estos dos datos de aquí los podemos tomar con este o con este de acá, con cualquiera de los dos, pero en este caso se está haciendo con el código del tour, que sería A4. El rango es toda la tabla, toda esta tabla. La columna que queremos, el valor de qué columna queremos, el de la columna 3, que es el costo por pasajeros, y va a ser falso para que sea exacto. Entonces a ese resultado le vamos a multiplicar la cantidad de pasajeros que está en la celda E4. No olviden que el rango de la tabla donde están los valores que queremos tienen que estar en referencias absolutas, porque después lo arrastramos para acá, pero esta referencia no tiene que cambiar. Entonces así quedaría el ejercicio número 40. Y con esto finalizamos la primera parte, que eran ejercicios sobre
sobre Excel del manual básico y prácticas de Excel. Fue un placer haber estado con ustedes a través de este video y espero que les sirva para que terminen de desarrollar sus ejercicios. Hasta la próxima.